todo coopera para bien o todo ayuda. ¿Pero en qué? Si al final, si yo me enfermo, quizás si estamos en un trabajo, me descuentan el día. Si tengo un accidente, tengo que pagar el seguro, ir con el ojalatero, pagar los daños. ¿En qué me ayuda? Como cristianos, yo creo que la mayoría de nosotros hemos dicho, ¿por qué los cristianos sufren más? O pareciera que los cristianos sufrimos más. Los del mundo están muchas veces, sí, con problemas, pero menos que los cristianos. Señor, ya me abandonaste, Señor, ya me dejaste. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿En qué pequé? ¿En qué fallé? ¿Qué es lo que hice para que me esté sucediendo todo esto? Y que quizás no es el todo, pero parte de esas preguntas, de esos cuestionamientos que tenemos como cristianos, como hijos de Dios, puede verse reflejado en Romanos 28, y quiero que vayamos allá y que me siga con la vista, que en lo que lo voy leyendo lo medite, se cuestione, porque es válido cuestionarse. Señor, ¿y esto en qué me ayuda? Dice tu palabra, Romanos capítulo 8, voy a leer del verso 28 al 30, pero me voy a enfocar en el versículo 28, que a la letra dice de esta manera: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Yo le pido que se ponga un momento de pie, que hagamos una oración, y que sea el Espíritu Santo quien nos convenza de pecado, de justicia y de juicio, y que sea Él quien abra nuestra mente para poder entender esta palabra. Bendito Dios, nuevamente estamos delante de ti en el maravilloso y glorioso nombre de Jesús, de nuestro Señor y Salvador, que pagó esa deuda impagable por parte de nosotros, que no es que fuera por obras, sino fue por gracia. Tú nos elegiste, tú nos llamaste, tú nos predestinaste, tú nos glorificaste. Te pedimos, Señor, que uses a este siervo tuyo, que yo solamente sea ese instrumento, bendito Dios, que quites toda palabra que salga de mis pensamientos y que no salga de la palabra, de tu palabra. Y te pido, Señor, que esta palabra, bendito Dios, sea como un bálsamo para el alma, que abraces, bendito Dios, a cada uno de nosotros que estamos sufriendo, que estamos padeciendo, y que este mensaje, bendito Dios, sea de esperanza, porque estamos en un mundo caído, y en este mundo caído hay aflicciones, hay tristezas, hay amargura, hay llanto, pero tú estás con nosotros. Te pedimos, Señor, que abras nuestra mente y nuestro corazón, y que esto, bendito Dios, lo pongamos por obra, por práctica. En el nombre de Jesús, amén. ¿Puede tomar su lugar? Y mencionaba que hay preguntas que muchas veces nos hacemos y que a veces no tienen, o pareciera que no tienen respuesta. Pero el versículo 28 nos habla de confianza y de seguridad para los creyentes. Habla de seguridad, de salvación, y apunta al propósito de Dios a nuestras vidas. Y este versículo 28 es una especie de resumen de todo el capítulo 8, que nos habla acerca de la vida en el Espíritu, de vivir en el Espíritu Santo. Y en los últimos versículos de este pasaje nos habla de que nada nos puede separar del amor que hay en Cristo Jesús. Y vamos a ver 5 puntos. ¿A quién va dirigido? Punto número 1. Punto número 2, las metas de los creyentes contra el propósito de Dios. Punto número 3, ¿qué es todas las cosas?
Y ya sé que dijo el pastor que no dijéramos que todo es todo, pero aquí es importante. ¿Qué es el bien? ¿Qué es ese bien? Y punto número 5, si todas las cosas ayudan, ¿cómo ayudan? Punto número 1, todos los que aman a Dios, es necesario delimitar a quién va dirigido. Porque muchas veces, y lo he escuchado de viva voz, que citamos o citan este versículo en situaciones en donde pues la situación es difícil, es complicada, y dicen, no te preocupes, todo ayuda bien. Sí, pero lo vamos a delimitar, porque no a todos le ayuda bien. ¿A quién le ayuda bien? A los creyentes, porque empieza diciendo, y sabemos que los que aman a Dios, no podemos tomar este versículo y decirle a nuestro familiar que no es creyente, todo te va a ayudar a bien. La realidad es que no. Suena bien, pero no es bíblico decir a uno que no es nacido de nuevo, todo te está ayudando bien. Si tiene un accidente, si tiene una enfermedad, esto te va a ayudar a bien. No, porque vamos a ver qué es ese bien. Sí, hay que entender que las circunstancias a veces son medios para la predicación del Evangelio, pero específicamente este versículo se refiere a un creyente. ¿Por qué? Primera de Corintios 2:14. ¿Por qué decimos que solamente para un creyente y no para un no creyente? Porque no lo va a entender, porque no lo va a aceptar. Primera de Corintios 2:14 nos dice, pero el hombre natural, o sea, un no nacido de nuevo, un no creyente, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y en su inicio dije que el capítulo 8 habla de vivir en el Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Esto que vamos a ver, incluso a veces como cristianos, si no somos maduros, va a parecer locura. ¿Cómo es que la enfermedad, cómo es que la muerte, cómo es que el no tener una vida estable económicamente me va a ayudar? ¿Cómo es que el sufrimiento me ayuda? Repito, estamos delimitando que únicamente es para un creyente. Y me voy un poquito más allá, un creyente maduro, entendido. Porque un inmaduro quizás le va a costar. Si nosotros salimos no aceptando lo que vamos a escuchar, o somos inmaduros, o somos no nacidos de nuevo. ¿Tú eres un nacido de nuevo? Esto es para ti, esto es para nosotros. Y Pablo inicia diciendo, sabemos, vayamos a versículo 28, dice, y sabemos que los que aman a Dios, ¿por qué él empieza diciendo, y sabemos? Porque en este mismo capítulo, en el versículo 26, por dar un ejemplo, me voy allá, versículo 26 de este capítulo 8, dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Nos está diciendo Pablo que el Espíritu gime, porque muchas veces no sabemos pedir como conviene, no sabemos. Pero en el versículo 28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y si no lo sabía, bueno, precisamente para eso estamos en estos momentos. ¿Y por qué Pablo era capaz de decir que lo sabemos? Porque él sabía que todas las cosas le ayudan a bien. Número uno, por su experiencia. Y más aún, por encima de eso, porque lo dice la Biblia, porque él sabía que lo dice la Biblia.
Obviamente él no tenía el Nuevo Testamento como nosotros lo tenemos, pero tenía el Antiguo Testamento. Y vamos a ver un ejemplo, al menos uno, de José. Entonces él sabía que las cosas que sucedían eran para bien. Ya vamos a ver qué es ese bien. ¿Y yo con qué autoridad digo que todas las cosas ayudan a bien? Con la autoridad de la Biblia. Y en un mensaje pasado les comentaba, porque también Dios me ha dado la bendición de sufrir. Y recalco la bendición de sufrir. ¿Para quién es? Para los hijos de Dios, para los que han nacido de nuevo. Punto número 2, metas de la humanidad, y en este caso subrayo las metas del creyente, contra el propósito de Dios. Y ponga en su mente, quizás alguno de nosotros tiene por costumbre ponerse metas, propósitos en año nuevo. ¿Cuál fueron parte de sus propósitos o de sus metas? Para la humanidad, para muchos creyentes, quizás sea tener un negocio, que los hijos, aquellos que tienen hijos, que tengan una carrera. Dicen los padres, darle a mis hijos lo que yo no tuve, o que lo que yo no tengo, lo que yo no pude tener. Pero vayamos a Hebreos 12:14. De este lado quiero que ponga las metas que como humanos, como humanidad, como incluso creyentes tenemos contra el propósito de Dios. ¿Qué es lo que nosotros queremos humanamente hablando y qué es lo que quiere Dios hacer en nosotros? Hebreos 12:14. Estoy haciendo un paralelismo, un contraste. ¿Qué es lo que quiere la humanidad y qué es lo que busca Dios hacer con nosotros? Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, y ahí subraye si es suya la Biblia, y la santidad. ¿Por qué? Sin la cual nadie verá al Señor. Quizás ya tienes una licenciatura, pero ahora quieres la maestría, un diplomado, un doctorado. Quizás quieres un mejor cuerpo. Y no es que sea malo eso, pero en afán quieres un mejor cuerpo, éxito laboral, éxito en tu negocio, éxito profesional. ¿Qué te dice el Señor en Primera de Tesalonicenses 5:23? Y el mismo Dios de paz, y vuelva a subrayar, os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Metas de año nuevo. La humanidad dice, para resumirlo, salud, dinero y amor. Efesios 4:24 nos dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y, subrayo otra vez, santidad de la verdad. ¿Qué es lo que quiere la humanidad? Y repito aquí, incluso como creyentes, tenemos metas. Metas que no necesariamente son malas. Lo malo es afanarnos al cumplir esas metas. Pero eso es lo que busca la humanidad. Eso es lo que buscamos estando aquí. Tener una mejor carrera, una mejor profesión, un mejor negocio, un mejor cuerpo, estabilidad, no enfermarnos, tener un seguro de gastos médicos mayores, y nos afanamos buscando todo eso. Pero ¿qué quiere el Señor de nosotros? Santidad. Ahora Romanos 8:29. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Nuestras metas, nuestros propósitos, no son los mismos que el propósito de Dios, que es santificarnos, que es hacernos a la imagen de su Hijo. Y hay una lucha,
Hay una lucha entre nuestra carne y el espíritu. Queriendo muchas veces, y muchas veces perdemos, muchas veces gana la carne y pierde el espíritu, porque alimentamos más la carne. Hay un paralelismo, un contraste en lo que nosotros queremos y lo que Dios quiere para nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué tengo que hacer? Matar la carne. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y recalco, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La pregunta es, ¿todo ayuda para bien? El texto que estamos estudiando es, ¿todo ayuda bien? ¿A quién está escribiendo Pablo? A los romanos, a creyentes romanos. Todo ayuda para bien es para los cristianos. Ahora, ¿qué es todas las cosas? No digan al pastor que dije esto, pero todo es todo. ¿Por qué? ¿Y por qué estoy recalcando esto? Si todo es todo, ¿qué es todo? La prosperidad, pero también el dolor. ¿Y sabes qué? También el pecado. O no todo es todo, pero también Satanás, pero también el mundo. ¿Cómo Satanás me ayuda? ¿Cómo el pecado me ayuda? Parece contradictorio, ¿no? Entonces, por eso estoy recalcando, si todo es todo, también incluye a Satanás, también incluye mi pecado, también incluye el pecado de mis familiares. Y todo eso, según Pablo en este pasaje, todo eso, la aflicción, el sufrimiento, el pecado de mi familiar, el pecado de mi hijo, de mi padre, incluso a Satanás, ayuda para bien. Y yo quiero que se vaya preguntando, ¿y cómo me ayuda? ¿Cómo Satanás me está ayudando? Si Pedro dice que resistamos al diablo, y si lo que predicamos es el pecado, ¿cómo que el pecado me ayuda? ¿Sí me doy a entender? ¿Cómo es que todo eso que decimos que debemos de huir del pecado, no vivir en el pecado, porque la Biblia habla de pecado, ¿cómo es que me ayuda? ¿Cómo es que todo coopera para bien? ¿Cómo es que la falta de trabajo me ayuda? ¿Cómo es que la enfermedad me ayuda? ¿Cómo el rechazo de mis familiares me ayuda? Incluso el tráfico. Queremos llegar a un lugar. Yo llegué tarde, bueno, relativamente. Pero todo eso ayuda. ¿Cómo es que ayuda? Tener un accidente, y decía, ¿cómo un accidente, el golpear a otro vehículo? Voy a tener que llamar a la aseguradora, y si no tengo seguro, bueno, al ojalatero, y tengo que llevarlo al taller. Y ya desembolsé 5 o 10 mil pesos, no lo sé. Pero no solo lo malo, sino también la alegría. Las cosas que parecen insignificantes ayudan para bien. Hebreos 1:14. Y repito, si todo es todo, incluye a los ángeles. Hebreos 1:14, hablando de los ángeles, dice: no todos son espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salvación, enviados para servicio a favor. Bueno, ahora Satanás. Romanos 16:20 dice de esta manera: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Efesios 6, del 10 al 16, habla de colocarnos la armadura.
Y si todo es todo, también los gobernantes. Si todo es todo, también nuestro presidente o presidenta. Y que quizás algunos no estamos de acuerdo o no están de acuerdo, pero ayuda. ¿A quién? Al creyente. Yo quiero que se esté preguntando, ¿cómo es que me ayuda? ¿Cómo es que el gobernante me ayuda? Hechos 9:15 dice, y leo: el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Estaba hablando de un gobernante. Y si todo es todo, también la lluvia y también el frío. ¿En qué me ayuda Satanás? ¿En qué me ayudan los políticos? ¿En qué me ayuda el mundo? Y no quiero contestarla todavía porque quiero que llegamos a qué es el bien. Pablo aquí está hablando de circunstancias. No está hablando de circunstancias, sino de carácter. El término bien, el mundo, la sociedad, lo define como todo aquello que es de utilidad o de beneficio para este mundo y en esta época. Repito, la sociedad, la filosofía humana entiende como bien todo aquello que es útil y beneficioso para este mundo y esta época. Y por dar un ejemplo, para entender ese bien, este micrófono fue construido, elaborado con un propósito, y es el que amplifique el sonido, en este caso mi voz. Si yo me lo quito, se escucha menos mi voz. Si yo me la acerco, se escucha mi voz. El propósito de este micrófono es amplificar el sonido. Y si yo lo quiero, algunos de ustedes me dicen, ven a clavar, aquí hay un clavo y quiero que lo metas. ¿Voy a poder utilizar este micrófono? Quizás, pero no es el propósito por el cual, y quizás se rompa primero el micrófono y el clavo no entre. Lo estoy utilizando o lo voy a utilizar para un propósito por el cual no fue diseñado. Y lo mismo sucede con esta palabra bien en este versículo. Esa palabra bien la tenemos que meter en el contexto. Vayamos a Romanos 8:28 y vuelvo con el ejemplo de este micrófono. Tiene un propósito. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Estamos definiendo qué es este bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Versículo 29. Y ahí subraye la palabra propósito. Esto tiene un propósito. Versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Y ahí está la respuesta. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Cuál es el propósito de que todas las cosas ayudan a bien y que ese todo es todo, incluso Satanás e incluso el pecado? Es para hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito de todo ese bien y que todas las cosas cooperan para bien. Dice el versículo que Él nos predestinó, nos llamó, nos justificó y nos glorificó. Entonces, el bien no es un bien como lo marca la sociedad o como nosotros mismos. Por eso ponía nuestras metas contra el propósito de Dios. Lo que está diciendo Pablo aquí es que ese bien no te va a ayudar a cumplir tus metas, mis metas. Va a ayudar a cumplir el propósito de Dios, que es hacernos a la imagen de su Hijo. El bien es un bien eterno. Primera de Pedro 2:11 dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos,
que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Yo os ruego como extranjeros y peregrinos. Como cristianos necesitamos entender que ya no somos de este mundo, estamos en este mundo, pero ya no somos de este mundo, y que nuestros ojos espirituales tienen que estar ejercitados, que el bien que nosotros queremos ya no es el bien que quiere Dios para nosotros. Nosotros queremos estar sanos, estar felices, y como dice el mundo, salud, dinero y amor, y eso es lo que quiere el mundo, y muchas veces como creyentes nosotros queremos seguir en eso, queriendo tener salud, queriendo tener dinero, y que mis familiares me amen. No, vamos a ser rechazados. El bien no es el bien que quiere el mundo, el bien es eterno. Y es por eso que nosotros padecemos, y por eso nosotros sufrimos, porque Dios nos está puliendo, nos está queriendo hacer a la imagen de su Hijo. Cuando nos suceden situaciones, muchas veces sabemos por qué suceden. Cuando son situaciones personales, yo sé por qué he sufrido, por causa de mis pecados, por causa de mi desobediencia, y porque Dios está trabajando en mí. Porque si colocamos al bien, cuando nosotros perdemos el trabajo, Señor, ¿y eso en qué me ayuda? Si antes ganaba, y nada más voy a poner números, 1,000 pesos, y ahora perdí el trabajo, y ahora tengo un nuevo trabajo, pero ahora gano 500 pesos. ¿En qué me está ayudando? En nuestro pensamiento y en nuestra sociedad, no está ayudando. La realidad es que no ayuda. La realidad es que el hecho, decía, de salir y chocar, no me va a ayudar, porque voy a tener que desembolsar. No me va a ayudar. El hecho yo de tener una enfermedad, ¿en qué me va a ayudar? No ayuda, al contrario, voy a gastar en medicamentos, en terapias, voy a sufrir, voy a llorar, voy a tener desvelos porque voy a tener dolor. ¿En qué me está ayudando? En el pensamiento humano no ayuda. En la carne no ayuda, pero ese no es el bien del cual está hablando Pablo. El bien es eterno. El bien es hacernos a la imagen de su Hijo. Y es por eso que como cristianos necesitamos sí o sí quitarnos los ojos en la tierra y ponerlos en el cielo. Somos extranjeros y peregrinos. Ya no somos de este mundo. Y aquí podemos aplicar la vida de José, que él fue vendido por sus hermanos, se fue de esclavo a Egipto, era esclavo del rey, fue acusado e ingresado a la cárcel injustamente. ¿En qué le ayudó? ¿Le ayudó? ¿A él le ayudó? ¿Humanamente le ayudó? No le ayudó. Pero él mismo dijo que sí le había ayudado, porque él entendía que el bien era eterno, tenía relación estrecha con su Dios. Pero incluso el hecho de que él fuera vendido y fuera llevado por sus propios hermanos, Dios utilizó ese mal en José para bendecir a Israel, a su pueblo. Tuvieron que comer. A través de ese mal, Dios utilizó ese mal para hacerlo bien. Ahora decíamos, ¿y en qué me ayuda Satanás? ¿Y en qué me ayuda mi pecado? Piense usted, ha pecado. Esos pecados le han traído consecuencias. ¿Esas consecuencias le han ayudado? Sí, porque particularmente a mí, en esas tragedias que hemos vivido, fueron a causa de desobediencia, fueron a causa de pecado. ¿Y qué hizo Dios? Tú eres un inútil, tú no puedes. Aquí estoy yo. Regresa a mí. Tú no puedes por tus propias fuerzas. ¿Y cómo me lo demostró? En la aflicción, en enfrentar problemas, en donde tú te reconoces que no puedes. ¿Cómo ayuda Satanás? Decía en Efesios 6, nos habla de colocarnos la armadura para que el oro pueda reflejar sus propiedades. Se le necesita quitar las impurezas y se necesita aplicar fuego. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo cuando fue tentado? Mostrar su carácter.
Si tú no eres tentado, ¿cómo vas a reflejar tu carácter? Si tú dices que eres bueno en matemáticas, pero no te enfrentas con otros que son buenos en matemáticas o en algún deporte, ¿cómo sabes que eres bueno? Tienes que enfrentarte. En el momento en el que Satanás pone pensamientos en tu mente para que caigas de tentación, tenemos que mostrar y reflejar el carácter de Cristo. En eso nos ayuda que el hecho de que Dios ponga tentación y que incluso caigas y tengas consecuencias de ese pecado. ¿Qué te está diciendo el Señor? Caíste otra vez y tienes consecuencias. ¿Y qué es lo que sucede? No, ya no lo quiero hacer. Señor, te ofendí. Señor, perdóname. Vuelvo al ejemplo de ir en el tráfico, de chocar. ¿Cómo reaccionas si tienes un choque? De manera agresiva te bajas y si tú no tuviste la culpa, ¿quieres golpear al otro? No, reflejando, porque dice Romanos 29 que es hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Jesucristo, si estuviera en esta época, no se bajaría del carro y golpeara al otro. ¿En qué nos ayuda? En que seamos pacientes, en que nos calmemos, en que nos tranquilicemos, en que digamos, sí, Señor, ya me golpeó, claro, esto me va a salir en un buen dinero, pero confías en el Señor. ¿No dijo el Señor que teniendo sustento, techo y abrigo estemos en paz? ¿Por qué afanarnos y decir, voy a desembolsar 10,000 pesos por este golpe y no los tengo? Confía en el Señor. Perdí mi trabajo, ¿en qué me ayuda? Ya no voy a comer carne todos los días. O sea, que le bajemos, ¿no? Todo ayuda para bien, el bien eterno, el bien supremo. No es el bien aquí, no es el bien de que yo tenga más. Muchas veces decimos y hemos escuchado, que hay grandes hombres de Dios en la Biblia. Yo no creo que haya grandes hombres de Dios en la Biblia. Sí, vemos en Hebreos 11, pero yo no diría que son grandes hombres de Dios. Bueno, son grandes hombres. Más bien yo lo pondría es que son hombres inútiles, comunes, como tú y como yo, con un Dios grande, no nosotros. Cuando somos tentados y atacados por el mundo, por lo que nos ofrece el mundo, por los que nos pone Satanás, que al final Él no nos hace que pequemos a la fuerza nosotros en nuestra carne y en nuestra debilidad. Él pone la charola y nosotros comemos, nuestra carne come. Pero el mundo y Satanás nos ayuda para reconocer que nosotros somos insignificantes, inútiles, sin Cristo. La vida se trata de Cristo, no de nosotros. Y es por eso que me atrevo a decir que no son grandes hombres, son hombres que tienen y tuvieron a un Dios grande, a un Dios maravilloso. Y lo mismo con nosotros, podemos ver a José, a Daniel, a Elías. ¡Oh, cuán grandes hombres de Dios! ¿Cómo Dios los utilizó? Sí, claro, pero era ese Dios grande utilizándolo a ellos. Y en nosotros debe de haber, claro, su carácter, humildad, servicio. Pero entendamos que no somos especiales. O no se quiera sentir especial, hermano. No somos la última Coca-Cola del desierto. El hecho de que usted y yo estemos aquí es por gracia. No es porque yo tenga más capacidades que usted que está ahí sentado. Claro que no. Si Dios quiere, me calla. Es por gracia. ¿En qué ayuda? En reconocer que sin Cristo yo voy a seguir pecando. Que sin Cristo yo no voy a poder con mi problema. Que sin Cristo yo voy a llorar y puedo caer en el manicomio, en la locura de no soportar el dolor y la aflicción y la angustia. Ayuda en reconocer que tenemos un Dios grande, un Dios maravilloso, un Dios bueno, un Dios majestuoso, y que solamente Él merece la gloria y la honra. Y que veíamos un versículo, lo leíamos, que Dios aplastará a Satanás. Ese es nuestro Dios.
que estamos sufriendo a causa de nuestra desobediencia, sí. Pero el propósito de Dios es hacernos a su Hijo, es santificarnos, es quitarnos todo lo que tenemos. Y a veces incluso como cristianos, yo soy cristiano y Él es cristiano, porque Él incluso padece menos que yo. ¿Qué estás haciendo tú? Quizás tú tengas más impurezas, y eso lo voy a poner entre comillas. Está trabajando en nosotros, todo lo que sucede está trabajando en nosotros para un bien. Y el bien es hacernos a la imagen, no el bien terrenal. Porque el hecho de perder un trabajo aquí no me ayuda. Aquí no me ayuda. Pero sí al propósito eterno que Dios tiene en nosotros. Punto número 5. ¿Cómo todas las cosas ayudan a bien? Si se nos cierra una puerta de trabajo, hay quienes se atreven a decir: se te cerró una puerta, tranquilo, se abrirá otra mejor, porque todas las cosas ayudan a bien. ¿Eso es correcto? No. Por lo que estamos viendo, no es así. Si se cerró una puerta de trabajo, ¿saldrá otra mejor? No lo sé. ¿Y entonces en qué me ayuda? A confiar en Dios. No tengo trabajo. Pues entonces me va a ayudar a que realmente confíe en Dios. Él me dijo, y Él dice en su palabra, que si los pajarillos que no hilan, que no trabajan, Dios les da de comer, ¿no me va a dar a mí, que valgo más que ellos? Es bien fácil decirlo cuando tenemos trabajo, cuando tenemos ventas, cuando el negocio va prosperando. Y cuando no, ¿en qué me ayuda? Voy a comer menos, pero me ayuda a depender de Dios y a realmente creer lo que está diciendo. En eso me ayuda, a confiar en Él. Entonces yo no me atrevo a decir, cuando alguien se acerca: hermano, perdí el trabajo. No te preocupes, por algo se cerró y vendrá una mejor. Sí, vendrá una mejor, pero no de la misma especie. Lo mejor es que Dios quiere trabajar en ti, que confíes en Él. Y vuelvo con la hermana Yaz. Le enseñó que ¿quién quiere estar 3 días postrado en cama? Nadie. Y ella misma decía, pero me ayudó. Tal vez ya no salió a trabajar, pero ella misma dice, me ayudó. ¿A qué? Al bien supremo. A entender que si voy a morir, es ganancia. Me voy con mi Señor. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 9. Tomando la enfermedad, estoy enfermo y no sano. Le pido al Señor que me sane, pero sigo igual. La enfermedad, ¿en qué me ayuda? Dice versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones está hablando Pablo acerca del aguijón que le fue dado. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Él tenía todas las verdades para decir, aquí mis chicharrones truenan y yo soy el que soy más santo entre todos ustedes. Pobres apóstoles inútiles. Pero le fue dado un aguijón, le fue dado una enfermedad. ¿Para qué? Para que le bajara sus humos. ¿Le está ayudando? No. Bueno, carnal, en la carne, no, porque una enfermedad duele. ¿En qué le ayudó él? En que le bajara. Si no eres tú un gran hombre, es un gran Dios, utilizándolo. Me fue dado un aguijón en mi carne. ¿En qué ayuda a Satanás? ¿Qué dice? Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca en sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Para qué le fue puesto? Para no gloriarse,
¿Para qué es puesto esa carga, ese problema, esa falta de economía, esa enfermedad en cada uno de nosotros? Para un propósito general, que es santificarnos y hacernos a la imagen de su Hijo. Pero hay propósitos particulares en el que quizás yo soy muy impaciente. ¿Qué va a poner en mí, Cristo? Quitarme la impaciencia. Y quizás usted sí es paciente, pero quizás tiene algunas otras cosas que Dios tiene que quitar. Repito, hay un propósito general, pero hay propósitos particulares en cada uno de nosotros. Porque de lo que yo cojeo no es lo mismo de lo que usted cojea. La pérdida de un familiar, ¿en qué me beneficia? Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 20. Y este pasaje nos habla cuando el rey David pecó con Betsabé. Y tuvo que llegar un profeta para decirle que él había pecado. Dice versículo 20, segunda de Samuel 12. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Pero subraye, adoró. Y le decían sus siervos, versículo 21, y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho por el niño? Viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Él respondió: viviendo aún el niño yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Versículo 23. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué ayunar? ¿Podré hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y esa es la confianza que nosotros tenemos como hijos de Dios si perdemos un familiar creyente. Yo voy a él, mas él no volverá a mí. ¿En qué le ayudó a David la pérdida de su hijo? Tuvo consecuencias. Y la primera fue esta. Y después sus demás hijos, que se volvieron contra él. Tuvo consecuencias del adulterio que él hizo. Claro, tuvo consecuencias. Y repito, que se muriera su hijo o el producto de ese adulterio trajo consecuencias. Pero incluso en esas consecuencias dice, versículo 20, y lo vuelvo a leer: entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. En medio de una pérdida de un familiar podemos adorar y la gente nos puede ver así como sus siervos. ¿Qué es lo que has hecho? Si cuando estaba aún vivo llorabas y no querías comer y ahora pides de comer. Así nosotros. Que la gente, que nuestros familiares vean a qué Dios adoramos, a qué Dios amamos, en qué Dios creemos. Y que ellos quieran: yo quiero conocer a tu Dios. Yo quiero conocer, porque sé que te duele, pero estás de pie. Como todas las cosas ayudan a bien. Este versículo nos habla, versículo 28, 29, nos habla de la soberanía de Dios. Que Dios tiene el control de todas las cosas, aclarando que hay una responsabilidad humana. Una responsabilidad humana. Yo soy responsable de lo que como, de lo que hago. Yo soy responsable de mi pecado. Pero dentro de todo lo que hacemos, decimos, Dios tiene el control. ¿Para qué? Para moldearnos y llegar a lo que Gálatas 5, 22, 23 nos dice. Gálatas 5, versículo 22 y 23. Versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, y de lo que yo padezco, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Si no se ve el amor en mí y soy hijo de Dios, el Señor va a trabajar en eso. ¿Cómo? No sé. Pero Dios va a trabajar en eso. Si a mí me falta paciencia, Dios va a trabajar en mí, dándome paciencia. Si me falta
benignidad va a trabajar en mí. ¿Cómo se hace una escultura a cincelazos? Quitando lo que el escultor no quiere que tenga. Le está dando la forma a cincelazos. Y así está trabajando el Señor con nosotros, a cincelazos, golpeándonos. ¿Por qué? ¿Por qué no somos especiales? ¿Por qué no somos buenos? ¿Por qué no somos dignos? El único digno, ¿quién es? Cristo. Y si nos va a hacer a su imagen y nosotros no somos Cristo, ¿qué tiene que hacer? Quitarnos todas las impurezas. Todo lo que no se parezca a Cristo, lo va a quitar. Eres hijo de Dios. Por eso, como predicadores, no nos atrevamos a decir que no va a pasar nada en la vida, nada malo en las vidas de los creyentes. Esa es una mentira. Dios va a quitar todo aquello que no se parezca a Cristo. Piensa ahora en lo que has vivido, en aquellos sufrimientos o incluso en aquellas alegrías. ¿Cómo era tu vida hace 3 años? ¿Y cómo es ahora? ¿Eres el mismo? Si la respuesta es que no eres el mismo y que has cambiado, entonces eres un hijo de Dios. Y que Dios, a través de todas esas circunstancias, buenas o malas, como lo entendemos en la carne, eres un hijo de Dios. Pero si la respuesta a la pregunta de que has cambiado es que no has cambiado, quizás no seas hijo. Si no estás sufriendo, si no estás padeciendo por causa de Cristo, necesitas preocuparte. Si eres hijo de Dios, Dios va a golpear tu vida. Dios va a utilizar el cincel, el fuego, para moldearte. Y eso necesitamos entenderlo cuando estamos sufriendo este sufrimiento. Y recalco el sufrimiento porque obviamente todos queremos la parte alegre, ¿verdad? Pero en el sufrimiento no lo queremos. Señor, quítame esto. ¿Por qué no orar ahora de diferente manera? ¿Qué quieres hacer conmigo? ¿Qué impureza estoy teniendo ahora? ¿Qué me quieres enseñar ahora? ¿Qué me quieres mostrar ahora? ¿En qué estoy mal? ¿En qué sigo estando mal? Y para culminar, Romanos 8, 31 al 32. Y nuestra situación puede seguir estando mal en términos humanos, mal entendiendo que todo lo queremos bien para hoy, para nuestra actualidad en este mundo, pero Dios sigue estando con nosotros y va a estar con nosotros. Romanos 8:31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros. Y con eso quitamos cualquier argumento. Cuando estamos enojados con Dios decimos: Señor, ¿qué acaso no me estás escuchando? No. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Él no escatimó en dar a su propio Hijo. ¿Cómo es que tú crees que lo que está sucediendo es para tu mal? No, es para tu bien. Y vuelvo a lo mismo, no para tu bien terrenal o carnal, sino para tu bien supremo. Hermano, si estás sufriendo en estos momentos es porque estás siendo tratado. ¿Eres hijo de Dios? Está siendo tratado. Es para tu bien. Ya no le reclamemos a Dios. Dios es soberano y nos tiene que quitar todas las impurezas que tenemos. Todo. Versículo 30 de este pasaje, en la última parte dice: y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿En qué tiempo está? Pasado, presente o futuro. A estos también glorificó. Pasado. Y ya lo glorificó. ¿Usted ya está glorificado? No. Seguimos teniendo un cuerpo de pecado. ¿Y por qué dice nos glorificó en tiempo pasado? Que hay una seguridad de salvación. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Se le conoce a este versículo como la cadena de oro de salvación. A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Ya somos justificados. Y ya somos glorificados. Es un ya, pero todavía no. ¿Eres hijo de Dios? No lo digo yo. Búsquelo en otras versiones. Y el tiempo sigue estando en pasado. Y a estos también glorificó. A usted ya lo glorificó. Es un ya, pero todavía no. Hay seguridad de salvación. Lo que está usted pasando es para hacerlo a su imagen, a la imagen de su Hijo. No entendamos el bien. No le digamos a una persona que no es creyente: tranquila, toda ayuda para bien. Y al creyente, si se te cerró una puerta, se te va a abrir una más grande. No necesariamente. Es porque Dios está trabajando.
es porque Dios nos está puliendo. Es un Dios soberano que tiene el control de todas las cosas y que nos da seguridad, porque Él dice y nos glorificó, porque va a pasar, porque va a suceder. Te rendiste a Cristo, vas a sufrir, vas a tener persecución. Claro, también va a haber alegría, comunión con los hermanos, porque yo me gozo al estar con ustedes. Algunos de ustedes o la mayoría quizás van a un servicio en la mañana. Yo voy a un servicio en la mañana y somos alrededor de 120. Pero le digo una cosa, y no es porque esté aquí con ustedes, es diferente. Porque no saludas a todos, porque ni siquiera les das un abrazo, porque ni siquiera les puedes dar un saludo a todos ellos. Cada quien anda en sus cosas, y no estoy diciendo que sea malo, pero yo me siento gozoso el venir y estar en este lugar. Esta es una oración contestada de mi esposa y mía. Salimos normalmente 2, 3 y decíamos, y luego a la casa, decía el pastor, al sillón. Era la realidad. Nosotros que venimos de allá, venir a los centros comerciales de acá, pues está medio complicado. A la casa. Y esta es una oración contestada y decíamos, y luego, bueno, Dios contestó ese luego. Y aquí estamos nosotros, quizás somos 10, 12, pero yo me gozo al estar con ustedes. Y en esto también Dios está trabajando. Sigo teniendo impureza, sigo teniendo pecado, sigo teniendo maldad, pero reconocemos que Dios es el que trabaja en nosotros para hacernos a su imagen. Ya no le reclame a Dios, ¿por qué estoy pasando esto? Sino, ¿para qué estoy pasando esto? Porque yo sé que yo voy a sufrir y usted va a sufrir, pero es para bien, para el bien eterno, para el bien supremo. Esas lágrimas, hermana, esas lágrimas no son en vano, no son en vano. Lo que está padeciendo no es en vano, es para un bien. Amamos a Dios, como empieza diciendo Pablo, y sabemos que a los que aman a Dios, amamos a Dios, todas las cosas ayudan para hacernos a la imagen de su Hijo. No pensemos ya tanto en lo terrenal. No nos afanemos si hay cosas que ya no funcionan como antes funcionaban. Ya no. Dedíquese a sus hijos, a que ellos amen a Dios. Dedíquele tiempo a sus hijos, a sus nietos, a sus familiares, sin afanarnos. Propósito del 2025, conozcamos a Dios, tengamos íntima relación con Dios. Señor, de oídas te había oído, pero hoy mis ojos te ven. Conozcamos a Dios en esos problemas, en esa necesidad. Conozcamos a Dios. ¿Cuesta trabajo orar? Hay que hacerlo un hábito. ¿Cuesta trabajo leer? Hay que hacerlo un hábito. ¿No quiero? Pues desde ahí, sin querer. Yo le pido que se ponga de pie y que hagamos una oración. Bendito Dios y Padre Celestial, sé, Señor, que en mí hay muchas cosas que tú tienes que cambiar. Hay impureza, sigue habiendo pecado en mí, pero reconozco que tú eres un Dios grande, un Dios de amor, un Dios que si pone en mí una aflicción, es por amor. Tú quieres que esta iglesia ponga los ojos en ti, ponga los ojos en las cosas celestiales, porque somos ahora extranjeros y peregrinos de este mundo. Estamos en este mundo, pero ya no somos del mundo. Tú nos enseñas en esta tarde que incluso Satanás, el pecado, me ayuda para hacerme a la imagen de tu Hijo, para reflejar el carácter de tu Hijo, para realmente demostrar que somos hijos tuyos. Y no solamente de título, sino de acción. Te pido, Señor, que si alguno en esta noche trae pecado, tú le muestres ese pecado y que dejemos de lado todo aquello que no es a la imagen de tu Hijo. Y si eso tiene que doler, gloria a Dios. Bendito Dios, pero también sabemos que en medio de la aflicción tú estás puliéndonos y que no nos dejas, que tu Espíritu Santo nos abraza, nos conforta. Te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos, de esta amada iglesia, pequeña, pero mejor pequeña y ser santa, que ser grande y amoldarnos al mundo. Satanás tiembla con una iglesia que ora, que te alaba, que te glorifica, con una iglesia santa. Y eso queremos para esta iglesia. También, bendito Dios,
queremos que tú traigas a este lugar personas en arrepentimiento y fe. Pero no nos afanemos tampoco por eso. Yo sé que tú estás trabajando con cada uno de nosotros de manera particular, y muchas gracias, porque también en eso conocemos que somos tus hijos y que tenemos una seguridad de salvación como lo marca estos versículos. Tú ya nos glorificaste, aunque todavía no lo vemos, pero yo estoy seguro que así es. Padre, te pido que abraces a nuestra hermana Alicia, a sus familiares, y que esta situación que están pasando sea un medio, Padre, para que la hermana Alicia, sus hijos, su esposo, puedan reflejar a Cristo, puedan tener esa íntima relación contigo, y que incluso como los siervos de David puedan decir: ¿cómo es que es esto posible? ¿Estás adorando? Pues es que ese es mi Dios, un Dios que me consuela. Te pedimos, Señor, y sabemos que lo haces, pero te pedimos que lo sigas fortaleciendo, que lo sigas abrazando, que el Espíritu Santo haga en nosotros el querer como el hacer, y que le des esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Te pido que nos lleves con bien a nuestros hogares y que nos ayudes y bendigas en la semana, y que todo lo que nos suceda lo entendamos ahora sí, que todo está obrando para bien. ¿Qué es lo que ahora estás queriendo quitar en mí, Señor? ¿Qué es lo que vas a quitar? Hazlo, Señor, aunque me duela. En el nombre de Jesús. Amén.